Hola chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen día, licenciado. Buen día, Bien, licenciado. licenciado. Bien, Buenos licenciado. días, Buenos días, Licen. licenciado. Licen, buenos días. Buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando las actividades en nuestra plataforma, documentos, pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar nuestro año lectivo, ¿no? A su vez, no sé si tal vez la plataforma ya les publicó las fechas y las actividades tanto de educación física y artística. Sí, Sí, pero está aún no está publicado. disponible. No Ya, he visto, Licen. excelente. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud acerca de las actividades? Pero están bloqueadas. ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Dice que está disponible en En- noviembre. claro, todavía está De disponible artística y directamente educación física, Licen. en noviembre, sí, en artística y en educación física, ¿no? Me parece que esta semana ya les tenía que publicar la plataforma el anuncio, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de educación física, ¿no? Directamente ya tenemos las indicaciones para que ustedes puedan directamente realizar las actividades, ¿no? Y en artística, obviamente, pues, en base a la indicación, deben realizar lo que es el escudo de la institución con material reciclado, ¿no? Y justamente tenemos todos los detalles que ustedes deben realizar para subir a la plataforma. ¿Sí? Bien. En este caso, por favor, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la población afrodescendiente en la independencia, ¿no? Y de cómo directamente fue su participación, ¿ok? Bien, como ustedes saben, prácticamente la población indígena y la población afrodescendiente fueron utilizados en este caso para las independencias, ¿no? Como ustedes saben, ellos sufrieron lo que son maltratos, abusos, explotación por parte directamente de los españoles, ¿no? Y eventualmente, cuando se dieron los procesos de independencia, ellos fueron los que más participaron. ¿Por qué? Porque los criollos en este caso mencionaron de que si ellos ganaban, prácticamente tanto la población afrodescendiente como la población indígena obtendrían su libertad. Y por ende, obviamente, participaron, ¿no? En este caso, se mantiene también de que cuando se dio la última batalla con los españoles el 24 de mayo en nuestro territorio, eventualmente la primera línea de ataque fue los afrodescendientes y los indígenas. Entonces, al momento que ellos atacaron al ejército realista y el ejército realista en su momento los enfrentó, estuvo debilitado, ahí justamente atacó el ejército criollo, ¿no? Y obviamente esto sirvió de base para que nosotros logremos expulsar a los españoles y obviamente tanto los indígenas y los afrodescendientes con el pasar de los años lograron tener su propia libertad, ¿no? Bien, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo prácticamente se dieron algunos levantamientos por parte de los afrodescendientes en contra directamente del abuso de los europeos, ¿no? Muy bien, la población negra en la independencia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Pablo Gualias, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya le leo. En las primeras décadas del siglo XIX sería licenciado. Sí, del siglo XIX, muy bien, sí. En las primeras décadas del siglo XIX, la abolición de la trata de esclavos en territorios ingleses, 1808, y los esfuerzos internacionales de otros países europeos en apoyo a la causa abolicionista constituyen procesos que, junto a las guerras de independencia, abrieron el camino que conduciría a la manumisión oficial de los esclavos por parte de los nuevos estados republicanos. En este nuevo escenario político, los esclavos vieron la necesidad de defender sus conquistas y idear nuevas estrategias que les permitiera caminar hacia la libertad. Con la supresión de la
de la trata se limitó el ingreso de nueva población negra, a lo que se sumó el ambiente motivado por las ideas de libertad e independencia, que dio a los esclavos la posibilidad de negociar con los amos y sustentar de mejor manera sus causas ante los tribunales de justicia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente en el siglo XIX, hablando de 1808, se dio pues el tratado o se trató directamente de eliminar, ¿sí?, la esclavitud, es decir, el esfuerzo que generalmente realizaban los afrodescendientes dentro de los territorios ingleses, ¿no? La mayoría, sí, de los países europeos utilizaban a los esclavos afrodescendientes para todas las actividades dentro de sus territorios, ¿no? Sin embargo, a raíz de los procesos de independencia, prácticamente ellos empezaron a manifestar la abolición, es decir, la eliminación directamente de la esclavitud, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en estas imágenes podemos observar algunos de los levantamientos que la población afrodescendiente realizó, especialmente en La Habana, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente podemos destacar que cansados del abuso de los ingleses, de los europeos, eventualmente ellos los atacaron mediante los levantamientos, ¿no? Y poco a poco, a raíz de las independencias, eventualmente se empezó a dar lo que es la manumisión oficial. ¿Qué es la manumisión? 10 en este momento, ¿qué es la manumisión? Un acto jurídico a un derecho humano. De eliminar el esclavo. Ya, muy bien, la eliminación directamente, ¿sí?, de la esclavitud por parte, bueno, en este caso, a favor de los afrodescendientes, ¿no? Si bien es cierto, aquí tenemos lo que son aspectos fundamentales en donde prácticamente la población afrodescendiente, ¿sí?, participó en los levantamientos y a más que todo directamente ellos no veían con buenos ojos a los europeos, ¿no? Y la posibilidad que les mantenía de la idea que los criollos les mencionaban, de que si ellos ganaban, de que si ellos participaban en los levantamientos, eventualmente obtendrían su libertad. Recordemos que para aquellos años existía la compra y venta de los esclavos, ¿no? Es algo similar, no sé si tenemos familiares en el campo, cuando van a comprar lo que son algunos animales, un caballo, ¿qué generalmente logran observar para comprar un caballo o un animal en el campo? Que esté Que en Los buen estado, dientes, o sea, que esté sano. Los dientes, los muy bien. dientes dicen. Excelente, los dientes, ¿qué más? Las pezuñas. la edad del precio. Muy bien, la edad, el precio, ¿no? Entonces, miren, justamente, sí, algo similar, muy bien, el porte también, ¿no? Ubicaban, sí, para comprar y vender a los esclavos afrodescendientes, ¿no? Entonces, era una situación bastante difícil, especialmente en las colonias en donde se manejaban los ingleses, los franceses como tal, ¿no? Como ustedes saben, los afrodescendientes prácticamente llegaron con la conquista directamente de los españoles a los territorios americanos, ¿no? Cuando los españoles llegaron acá, masacraron, asesinaron a la población indígena y al ver que ya no tenían muchos esclavos, los portugueses para aquella época en el tema de las exploraciones, eventualmente llegaron al continente africano y después hicieron prisioneros a los habitantes y empezaron pues a comercializarlos con todo el mundo, ¿no? Y eventualmente pues llegaron al continente americano. Ellos inclusive recibían peores tratos que los propios indígenas como tal, ¿no? Entonces, a medida que ellos sufrían los abusos, a medida de que ellos directamente eran utilizados como animales, la compra y venta, el dueño, el amo que también se le conocía, podía disponer de la vida de los esclavos cuando él quisiera, ¿no? Entonces era una situación muy difícil y por ende, pues, en algunos casos, en algunos momentos, se dieron rebeliones solamente de los afrodescendientes, ¿no? En el caso de Jesús de los Vegueros, que prácticamente fue un territorio en La Habana, si hablando de Cuba,
fue uno de los levantamientos más simbólicos que realizó la población afrodescendiente, en donde prácticamente se levantaron todos en contra del ejército realista, sí, depusieron directamente al gobernador español, lo mataron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, ¿no? Pues bueno, es un ejemplo similar a lo que tenemos aquí, le cortaron la cabeza y prácticamente se levantaron en contra de los españoles, ¿no? Pero obviamente el ejército español era muy grande, muy fuerte para aquel entonces, llegaron con todo el ejército, capturaron a toda la población afrodescendiente y los colgaron, ¿sí? Justamente en los caminos principales de Cuba, ¿sí? Con la finalidad de que no existan más levantamientos. Entonces, miren, las actividades, la explotación, los asesinatos eran realizados de las peores maneras, ¿no? Pero ellos también, apoyados a la idea, en este caso de los criollos, buscaron su independencia, su libertad, ¿no? Que en algunos casos prácticamente logró realizarse, pero directamente con las luchas de libertad, justamente con la creación de la Gran Colombia, todavía seguían siendo explotados, ¿no? Pero a raíz de que se juntaron las repúblicas, en este caso empezaron a darse lo que es una libertad, ¿sí? Tanto para la población indígena como para la población afrodescendiente, ¿no? Muy bien, luchas por la independencia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carla Douglas? ¿Estamos ahí? Hola, sí. Luchas Por por la favor. independencia. Durante las luchas por la independencia entre 1807 y 1825, miles de negros mulatos, zambos, esclavos o libres se enrolaban junto a campesinos, indígenas y mestizos, tanto en los ejércitos patriotas como en los realistas, a cambio de la misma promesa, su libertad. Desempeñaron diversos cometidos, soldados a pie o a caballo con sus respectivas armas de fuego, espías, informadores, cocineros, enfermeros o arrieros. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Por ejemplo, acá, entonces miren, los afrodescendientes eran utilizados para todas las actividades, ¿no? En las armas de fuego, eran espías, informadores, cocineros, eran directamente artesanos, eran personas que prácticamente realizaban todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, miren, justamente a la promesa que realizaron los criollos de obtener su libertad, ellos directamente hacían lo imposible por tratar de que los europeos sean eliminados de su territorio y obviamente tener su libertad. Entonces, miren, era una situación muy difícil que prácticamente tanto los indígenas como los afrodescendientes tuvieron que luchar, ¿no? Entonces, realmente en el tema de las independencias dadas, entre los años de 1807 y 1825, prácticamente miles de afrodescendientes, tanto en América Central como en América del Sur, sí participaron en la mayoría de las luchas, sí, de las independencias, ¿no? Por ejemplo, aquí también detallamos lo que son imágenes de cómo los afrodescendientes en su momento eran esclavizados por los españoles, les obligaban a trabajar en las minas, ¿no? Que prácticamente eran las minas en donde ellos sacaban los materiales preciosos, ¿no? Inicialmente trabajaban los indígenas, pero a raíz que los indígenas iban muriendo dentro de esas actividades forzosas, los españoles tuvieron la necesidad de contratar a los afrodescendientes, ¿no? Por ejemplo, en comparaciones físicas, ¿cómo son los indígenas? ¿Serán altos, serán bajos? Son Son más, más robustos, fuertes. Son de menor estatura promedio. Ya, muy bien. ¿Serán gruesos, serán delgados? ¿Qué opinan ustedes? son gruesos. Ya, muy Bien, bien, de bien, contexturas, excelente. bien El papeados. color de su piel, ¿cómo es el color de su piel? Son trigueños. Trigueñitos, Sí, muy bien, Morenitos, puede digamos. ser, creo, excelente. por el trabajo en el campo. Excelente. Entonces, miren, esas son características físicas propias de los indígenas. Ahora, ¿cuáles son las características físicas de los afrodescendientes?
Ah, no, son más fuertes. Altos. Altos. Altos, negros, ambos. Fuertes, Afro, totalmente. colores Excelente, dentro. muy bien. ¿Qué más? Pelo rizado. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, Atléticos. sí, es cierto, sí, excelente, también son muy atléticos, son muy grandes, son muy fuertes. Por ende, ellos eran utilizados para estos trabajos forzados, ¿no? Y eventualmente era la población que más explotación tuvo. Aquí también podemos mencionar, miren, las reuniones que prácticamente realizaban los criollos y la población afrodescendiente que los acompañaba, ¿no? Y aquí también tenemos una imagen de cómo los afrodescendientes vivían en épocas de la colonia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los indígenas prácticamente quedaron para trabajar con los terratenientes, trabajaban en haciendas, en casas, ¿sí? Pero los afrodescendientes prácticamente trabajaban en actividades de esfuerzo físico muy duros, muy difíciles, ¿sí? Y eventualmente, pues, eran tratados peor que los indígenas, ¿no? Y realmente la situación de ellos prácticamente cambió con la idea de libertad planteada por Simón Bolívar. Muy bien. Ahora, en los albores de la independencia, me ayuda, por favor, el señor o la señorita, el señor Paulo Mendoza, por favor. En los albores de la independencia, en los albores de la independencia, en Nueva Granada, Perú, la Capitanía General de Venezuela y Charcas, la participación de la población negra en favor de la causal realista fue crucial. En cambio, conformaron los pabellones realistas que el virrey Abascal mandó desde Lima para someter por la fuerza a la Junta Suprema de Gobierno conformada en Quito en agosto de 1809. Al mando de Manuel Arredondo, el Batallón Real de Lima, formado en su mayoría por fusileros pardos, es decir, mulatos, ejecutó a los líderes y saqueó la ciudad el 2 de agosto de 1810. Tener batallones segregados de negro y mulatos fue una práctica común en los ejércitos realistas y también en los republicanos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Acá directamente en los albores de la independencia prácticamente se formaron ejércitos sumamente grandes, ¿no? Por la participación directamente de los mulatos y de los afrodescendientes, ¿no? Aquí hablamos directamente de la independencia en Nueva Granada, en Perú, ¿sí? También hablamos un poco de la independencia de Venezuela y de Charcas. Charcas, en qué país queda Charcas? ¿En qué país será? ¿Será en Ecuador, Colombia o Bolivia? Bolivia. Bolivia, Licey. Excelente, muy bien. En Bolivia. Bolivia. Excelente. Entonces, miren, justamente en estos territorios la población negra fue la que participó más, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos drásticamente establecer que fueron necesarios para enfrentarse al ejército realista del virrey Abascal, ¿no? Si bien es cierta, aquí también podemos establecer que el 2 de agosto de 1809, cuando se dio la masacre, en este caso, de los próceres de la independencia, ¿sí? La mayoría de los afrodescendientes ya participaba en los levantamientos, ¿no? Tanto en Perú y en Bolivia, ¿sí? Aquí también podemos establecer que los afrodescendientes prácticamente eran conocidos como los fusileros pardos, ¿no? Que prácticamente eran utilizados en el batallón, justamente en la parte de adelante, para enfrentarse al ejército realista, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos palpar que prácticamente los negros, los mulatos, ¿sí? Practicaban lo que es una emboscada en contra del ejército realista, ¿no? Si bien es cierto, Simón Bolívar decía que todo el mundo tenía que tener libertad, que los afrodescendientes tenían que tener una libertad y que obviamente tenían que participar en las luchas de enfrentamiento, ¿no? Y él tuvo la idea de darle la libertad a los afrodescendientes porque él tuvo una nodriza. ¿Qué es una nodriza? Como una niñera.
La que le dio de mamar. Excelente, muy bien. Una niñera, 10. Entonces, prácticamente él cuando era niño tuvo una nodriza, ¿sí? Que era de origen afrodescendiente. Entonces, él dijo desde muy pequeño, ¿no? Que si él directamente llegaba, en este caso, a ostentar el poder, él buscaría el tener la libertad, ¿sí? En favor o el cariño que le tuvo a su nodriza, ¿no? Bueno, son actos que prácticamente sirvieron de base, ¿sí? Obviamente para cuando las luchas de independencia crecieran, tener la libertad, ¿no? Muy bien, aquí tenemos pues algunos enfrentamientos por parte de los afrodescendientes, los levantamientos, los indígenas, y aquí finalmente cuando se dan las luchas de rebelión, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar, ¿sí? Prácticamente cómo fue el levantamiento o la independencia en Cartagena, es decir, en Colombia, ¿no? Muy bien, ¿me ayudan por favor en la lectura? Tenemos el audio. Activar el audio. Excelente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Jenny Cadena, por favor? Señorita Cadena, ¿tiene el audio en silencio, por favor? ¿Estamos? Buenos días, licen, sí, Sí, por favor. pero no está en blanco la pantalla. Ya dame un minutito, ¿ya? Claro, muy bien. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Dame un segundito, me pongo los lentes nomás. Listo, por favor. Ya. En los árboles de la independencia. A su vez, en Cartagena los negros, los negros parados y mulatos libres cumplieron un papel destacado como defensores de la ciudad del puerto. Y en la proclamación de la independencia en el 11 de noviembre de 1811. En cambio, en otra ciudad, Papayán, el gobernador realista Miguel Tacón, luego de ser derrotado por las fuerzas repúblicas en la batalla de Parecer en marzo de 1811, decretó la libertad de los esclavos que se unieran a su ejército. La población negra, motivada por su fuerte oposición a los preparatorios de las minas que eran republicanos, decidió enrolarse en el vándalo realista. Fue una formidable oposición a la independencia, enfrentándose a las tropas republicanas hasta 1821 mediante un efectivo sistema de guerrillas. Excelente, muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos palpar que en Cartagena prácticamente los negros, pardos y mulatos realmente destacaron como defensores de la ciudad, ¿no? Y especialmente también participaron en la proclamación de independencia el 11 de noviembre de 1811, ¿no? Aquí también podemos establecer de que ellos también participaron en la batalla de Palance en marzo de 1811, en donde se decretó la libertad de los esclavos. Sí, es decir, todas las personas, los esclavos especialmente, que participaran en el enfrentamiento, realizaron y obtuvieron en este caso su libertad, ¿no? Después, prácticamente la población afrodescendiente fueron propietarios directamente de las minas,
después directamente pasaron al ejército, pasaron a la sociedad, pasaron directamente a establecer lo que son derechos, obligaciones como tal, ¿no? Pero eso prácticamente se dio en los años de 1830 en adelante, en donde la mayoría de los países se fundaron como repúblicas, ¿no? Excelente. Ahora vamos a hablar directamente de la incorporación de los esclavos. Sí, yo le voy a dar lectura, por favor. La incorporación de los esclavos a las filas patrióticas obedeció en muchos casos al mandato de sus amos involucrados activamente en la causa insurgente, ¿no? Mientras en otros casos lo hicieron por su propia voluntad en calidad de fugitivos. Ahora, un caso individual tuvo como escenario la ciudad de La Plata, actual Sucre, sede de la audiencia de Charcas, donde el pardo libre Francisco Ríos, el 15 de mayo de 1809, con el apoyo de la burocracia local, asumió el liderazgo político del levantamiento en contra del último presidente de la audiencia, Ramón García Pizarro, que tenía la intención de reconocer como máxima autoridad a Carlota, princesa de Portugal. Miren, por ejemplo, acá, como ustedes pueden observar, Portugal también quiso obtener un imperio, ¿sí? Dentro del territorio de Charcas, ¿no? Sin embargo, aquí participa lo que es el personaje de Francisco Ríos, un afrodescendiente, ¿no? Considerado, pues, uno de los primeros en llegar a ostentar un cargo importante y obviamente se enfrentó en este caso a la princesa Carlota, donde la depuso y eventualmente pues fundaron su libertad, ¿no? Ahora, si yo preguntara aquí en el Ecuador, ¿cuáles son los sitios en donde más afrodescendientes podemos encontrar? Esmeraldas. Esmeralda, el Chota. Esmeraldas. En el Muy Chota, El Licey. Juncal. Excelente, en el Chota, ¿qué más? ¿Dónde más podemos encontrar afrodescendientes? Están esparcidos por todo lado ahorita también. Ya, muy bien, los tenemos por todo el Ecuador. Aquí en Quito, ¿dónde los podemos ubicar? Por Pisulí. Al norte Ya. de la ciudad. Muy bien, excelente. En Guayaquil, ¿en qué sitio podemos ubicarlos? Guasmo Sur. Ya, muy bien. A diferencia de las provincias de Esmeralda, de Manabí, de Guayaquil, ¿dónde más podemos encontrar a los afrodescendientes? En Cuenca. En Aguario también hay bastante afro. Ibarra. Muy bien, Ibarra, excelente. Entonces, miren, prácticamente podemos establecer, ¿no? Que los afrodescendientes, una vez que obtuvieron lo que es la libertad, lograron asentarse tranquilamente en todos los territorios, especialmente de América Central y América del Sur, ¿no? Pero después de algunas luchas, de algunos enfrentamientos, de la explotación que ellos vivieron, del sometimiento, del abuso, de la violación, del asesinato por parte de los europeos, lograron fortalecerse en la sociedad actual como ciudadanos libres, ¿no? En igualdad de condiciones con hombres, con mujeres, en todos los aspectos fundamentales, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente. No, licenciado. Ahora, entonces, como no tenemos dudas, sí puedo tomar una lección, ¿verdad? Excelente, Claro. muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar una pequeña lección, ¿ok? Voy a hacer 5 preguntas, ¿sí? Si contestamos bien 3 preguntas, van a tener todos 10 en este momento. Si no, les voy a mandar una pequeña actividad. ¿Estamos de acuerdo? Hágale, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Pilas Ya ahí. saben que todo es democracia, todo es democrático, nada se impone y todo gira directamente en la democracia, ¿no? Muy bien, pasamos por favor. La primera pregunta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la población afrodescendiente en la independencia, ¿no? ¿Qué personaje les ofreció la libertad?
¿Qué Por favor, personaje? licenciado, ¿puede repetir la Simón pregunta? Bolívar. Claro, muy bien. ¿Qué Simón personaje Bolívar, Licen. ¿sí? ¿Qué personaje ofreció la libertad Simón a Bolívar, los Licen. afrodescendientes? Simón Bolívar. Ya, muy bien. Porque Simón tenía Bolívar. una nodriza. Sí, la afrodescendiente. nodriza. Simón Excelente. Bolívar, Licey. Muy bien, Simón Bolívar, porque tenía la nodriza que se llamaba Hipólito. Y por cariño a ella, por amor a ella, le ofreció en su momento, cuando era niño, pues, que ellos obtuvieran su libertad. Muy bien. 10. La segunda pregunta nos dice así, ¿sí? Excelente. Ahora, cuando hablamos de los afrodescendientes, generalmente dentro del ejército, ¿con qué nombre eran conocidos? ¿Puede Ya. repetir la pregunta, por favor? Claro, muy bien. Dentro del ejército criollo, ¿con qué nombre eran conocidos los afrodescendientes? Negros. No, dentro del ejército. Dentro del ejército, una opción más. Peones. Casi, pero no. Eran conocidos como Esclavos, los esclavos, licenciado. Esclavos. fusileros pardos. ¿Ya? Pero dicen, los pardos eran blanco, indio y negro, entonces no eran los negros, los afrodescendientes, como usted dice. Claro, eran los mulatos. Porque eran negros, pardos y mulatos. Eso. Por ende, los conocían como los fusileros pardos. ¿Sí? Ahora, tercera pregunta. Dice así. Si nosotros hablamos de los afrodescendientes, ¿no? Y bueno, de las luchas que ellos obtuvieron tanto en América Central y en América del Sur, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba el territorio, sí, en donde prácticamente la población afrodescendiente se levantó y cortó la cabeza, en este caso, de los exploradores europeos, ¿no? Y hoy les voy a dar tres opciones. Fue tal vez en el territorio de Ecuador, fue tal vez en el territorio de Bolivia o fue en La Habana, Cuba. ¿En qué territorio fue? Bolivia. La Habana. La banda Cuba. En La Habana, Cuba. Muy bien. Tenemos tres preguntas, dos respuestas correctas. Nos hace falta dos más. ¿Sí? Siguiente pregunta. Ya, muy bien. Dentro, ¿sí? De la incorporación de los esclavos, ¿sí? ¿Con qué finalidad eran vendidos los esclavos a los territorios o a las colonias españolas? Como esclavos. Para realizar trabajos duros. Para realizar trabajos forzados. Muy bien, para los trabajos forzados, ¿no? Y obviamente eran utilizados para el trabajo en las minas. Excelente. Finalmente, la última pregunta, ¿sí? En el caso de Ibarra, ¿cuál es el sitio en donde más afrodescendientes viven? En el Juncal. Chota o Juncal. Chota. Excelente, muy bien. Cuatro opciones buenas y una incorrecta. Regálenme un segundito, por favor. Voy a calificar la nota de 10 para todos. Muy bien, regálenme un segundito. Listo, ya, excelente. Muy bien, 10 todo el mundo, ¿ok? Yes. Bien, chicos, Gracias, gracias. vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olviden. Gracias, Licen. La plataforma, las actividades, sí, Dicen, yo revisar. tengo una pregunta de la plataforma. Claro, dígame, por favor. Del portafolio, perdón. La página 50, ¿cómo tenemos que hacer? Porque no entiendo muy bien. La página 50. A ver, regálame un segundito, vamos a revisar. Ya, muy bien. ¿Me confirma? ¿Puede ver mi pantalla, tal vez? Sí, licenciado. Sí, Ahorita sí, dicen. Listo, muy bien. 49, 50. ¿La de aquí?
Pero vamos a salir un poquito más grandecito. Ahí tal vez. Sí, ese. No sé cómo hacerlo. Muy bien, nos dice aquí, pongan los siguientes recuadros información sobre los imperios coloniales que estuvieron en América y su impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos colocar el Imperio Español. ¿Qué impacto tuvo el Imperio Español en nuestro territorio? ¿Sí? El Imperio Francés, el Imperio de Gran Bretaña, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar el imperio y una breve característica. ¿Podría repetirme, Licen, por favor? Claro, muy bien. Aquí nos dice, por favor, colocar, bueno, los imperios coloniales y su impacto que tuvo en el continente americano. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar el imperio español, ¿sí? ¿Qué impactos tuvo el imperio español en nuestro territorio? Aquí podemos colocar el imperio portugués, ¿qué impactos tuvo? El imperio británico, ¿qué impactos tuvo en América? Ya. Excelente, ¿ya? Licen, Listo, muy bien. Sí, dígame, por Licen, favor. una consulta. Yo en este caso puse el Imperio Español y en el otro le puse el Imperio Portugués y en el otro puse el Imperio Británico. ¿Estaría bien, Licen? Sí, muy bien, el Imperio Británico también podemos colocar, ¿no? Entonces, aquí, no se olviden, teníamos un montón de imperios europeos que llegaron, Claro, pero es aquí el imperio y solamente qué nos impacto piden, tuvo. sí, y 3 nada más nos piden aquí, ¿ok? Así es. Bien, chicos, entonces, no se olvidará, por favor, de revisar los anuncios para verificar tanto la participación de educación física y artística y, pues, tener todo el tiempo para realizar esa actividad, ¿ok? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Licen, Nos encontramos el día jueves. Claro, dígame, por Gracias, favor. Licen. la tarea que dice usted de educación física está bloqueada, dice, hasta el 10 de noviembre, dice. Claro, desde el 10 de noviembre me parece que Eso se ha también iba a decirle, que Licen. puedan realizar. ¿Sí? Ya. Licen, por favor, yo sigo teniendo el problema del chat, que no me sale en su pantalla, en la No, pantalla. bueno, en ese caso, ahí sí ya no dependería directamente de la plataforma porque, bueno, aquí me sale, bueno, la mayoría de ustedes, chicos, les sale el chat cuando están en mi clase. Sí, Sí. licenciado. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo se llama? Licen. Una mano. Licenciado. A todos les sale el chat cuando ingresan al Teams. En mi clase. Sí, Licen. Sí, Sí. licenciado. Sí, Licen, Ah, sí ya, hay. ya. Hay una Entonces, parte en la Pero parte de como arriba dijeron que que dice no hay chat. cómo escribir nada, porque ya no ya, revisan ahí. claro. No, solamente quería verificar si el chat les aparece. Entonces, Licenciado, señorita, una pregunta. claro, regáleme un Ya la última. segundito. Para los que ingresamos anteriormente y estuvimos presentes en esto de los juegos, eso iba como la nota del intensivo de educación física, ¿cierto? La nota de educación física ustedes van a tener el 2 de diciembre, ¿sí? Porque son 2 notas que ustedes van a tener, ¿sí? Del día que nos acercamos y del otro que va a realizarse el 2 de diciembre, ¿sí? Entonces ahí van a tener la Con nota tiempo. correspondiente. Ya, Licen, y para lo que no nos acercamos es la tarea que usted está enviando, digo. Sí, ahí en el anuncio están las indicaciones. Para los que no puedan acercarse, obviamente tienen una actividad. Entonces, a ver, en el caso de la señorita que no le sale el chat, pienso que tal vez debe ser la configuración del Teams. Creo que tendría que desinstalarle y volverle a, en este caso, agregar para que le pueda salir el chat. O a su vez, cargarle la página porque sí es muy raro de que no le salga el chat. ¿Sí? Bien, entonces, Lisa. chicos, O sea, sí, pero dígame. sí me tiene agregado en el chat, Sí, en el chat le aparece muy bien. O sea, aquí le aparecen todos los nombres. porque de los otros licenciados sí me sale solamente con la licenciada de matemáticas, que está como bloqueado, en cambio, Yo con tengo ella está el chat, pero problema. está como bloqueado. Ya, bueno, en mi caso Ciencia. no, en mi caso tiene participación el chat todo el mundo, entonces no hay ese pequeño problema, sino que me tiene Y ahí inquieto están los porque, deberes que usted envía, Licen, o donde veo lo que dijo que teníamos que hacer el escudo y eso. en la plataforma del Canvas, ahí están las actividades. Ya, Licen, gracias. Listo, muy bien chicos, nos quedamos hasta ahí, nos encontramos el día jueves, una excelente semana, Dios me los bendiga Otra siempre. pregunta, Licen. Amén, Lice. Gracias. licenciado. Cuídese Buena semana, mucho. compañero. Claro, dígame por favor, antes de que me vaya, porque ya su profe se Gracias, volvió. Licen. ¿Sí? Hasta luego, Lison. Hasta luego.